Es quizá, bueno, yo estoy seguro de que sí, pero es quizá el mayor investigador mexicano en torno a temas de inteligencia artificial. Un científico sobre este asunto, ha escrito numerosas publicaciones. La última, por cierto, muy recomendable, El fútbol bajo el microscopio. Me lo tengo que echar, lo voy a leer y ya le platicaré. Hoy aquí con nosotros está el doctor Raúl Rojas de la Universidad de Berlín. Y yo insisto, permíteme hablarte de tú, doctor, pero creo que eres uno de los mayores investigadores, si no es que el mayor investigador de inteligencia artificial que está produciendo o que viene de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este estudio, Luis. Oye, cuéntanos primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial hay de diversos tipos, pero a veces se piensa que inteligencia artificial quiere decir que queremos crear una inteligencia como la de los humanos, completamente igual. Y no es así, más bien se trata de ver un cierto aspecto, un cierto problema que hay que resolver, un cierto problema en donde los humanos son buenos y las computadoras malas, como era antes el caso del ajedrez, y entonces se mejora el programa en la computadora para vencer al humano e incluso ser mucho mejor que el humano. Eso ha pasado también en reconocimiento de voz. Todavía hace 20 años las computadoras difícilmente entendían cuando uno les hablaba, ahora lo pueden hacer. Reconocimiento de textos. Hay ciertos aspectos donde las computadoras ya son superhumanas, como se dice, pero claro que no para todos los problemas. No pueden platicar todavía de tú a tú con nosotros. Nos ha sorprendido mucho lo que está pasando con el famoso ChatGPT. Aquí mismo lo hemos implementado para algunas cosas y la verdad es que facilita muchísimo el trabajo. Se equivoca muy, muy pocas veces, pero se equivoca, lo verificamos. Y nos llama la atención porque desde el punto de vista de los luditas, pensando en la revolución industrial del siglo XIX, pues hay quien dice esto va a quitar trabajos, esto va a ser el acabose. Lo pensamos con los robots que están reemplazando personas, por ejemplo en Amazon, ¿no? Cómo robots van y entregan cosas. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ves el futuro en particular, doctor, en torno a este tema? Porque hay cada vez más gente necesitada de trabajo, eso es cierto, y cada vez menos necesidad de algunos trabajos con la automatización. ¿Cómo se ve? Sí, bueno, la digitalización es lo que se ha llamado la tercera o tal vez la cuarta revolución industrial, desde que existen las computadoras alrededor de 1950, y eso ha incrementado la productividad en muchas áreas. Por ejemplo, todo lo que es transporte, logística, ahí las computadoras juegan un papel esencial porque llevan el registro de cómo se va moviendo la mercancía en los aviones, en los aeropuertos, etcétera. Existe en muchos lugares esa inquietud de que pudieran desaparecer muchos empleos. Por ejemplo, ya hay supermercados que tienen carritos de supermercado con el escáner para que uno mismo vaya metiendo sus productos y al final nada más tiene que pagar con la tarjeta de crédito y no se necesita que esté un empleado registrando los productos. Se ha hablado también mucho de automóviles autónomos que conduzcan a pasajeros y conduzcan también mercancía en los grandes trucks que existen. Y, por ejemplo, ese sí sería un problema importante porque hay 2.3 millones de choferes en Estados Unidos y si se reemplazara a la mitad o al 60%, pues mucha gente quedaría desempleada. Entonces hay un problema real. Ahora la cuestión es cómo se puede paliar ese problema real. Tú has entrado a la investigación y de hecho pues hay cosas muy interesantes en torno a los autos autónomos, a los coches que se manejan solos. Yo no lo creía ayer, un poco previo a esta conversación. Me puse a ver un video de un tráiler que se maneja solo y se maneja perfectamente bien. O sea, de hecho, creo que los riesgos son menores inclusive que si hubiera un humano manejándolo. ¿En dónde estamos en ese punto? Ya hay muchos prototipos de vehículos autónomos que se han probado en el mundo. Nosotros también en Berlín hemos probado nuestro vehículo desde 2011. Las compañías que están más avanzadas son Waymo, que es una subsidiaria de Google, y la compañía Cruise, que es una subsidiaria de General Motors. Tienen prototipos circulando como taxis en San Francisco. Y esa es la mejor definición que se puede dar de un taxi o de un vehículo autónomo. Es un taxi, pero el taxista es una computadora y la persona que va adentro o las personas que van adentro ya solo son pasajeros.
Ahora bien, como ya mencionábamos, hay aspectos positivos y quizás hay aspectos negativos por la parte del desempleo, pero desde el punto de vista de los aspectos positivos, yo lo que creo es que una ciudad como la Ciudad de México, por ejemplo, que tiene millones y millones de vehículos, podría volver a moverse de manera más rápida si no hubiera humanos. Si hubiera taxistas robóticos, y los taxistas robóticos tuvieran 3, 4, 5 pasajeros en el vehículo para llevarlos hacia un lugar común. No habría autos estacionados en las calles porque estarían todos circulando. Y nosotros para la ciudad de Berlín hemos calculado que con el 10% de los autos que hoy existen se movería más rápidamente la ciudad y más confortablemente. Entonces esa es la utopía hacia la que uno quiere llegar, mejorar a la sociedad, pero hay que paliar los problemas sociales. ¿Esa utopía en cuánto tiempo podría hacerse realidad? Tecnológicamente hablando, o tecnológicamente hablando científicamente, pues hoy ya tenemos la posibilidad de que eso sucediera. Si no hubiera el dilema humano, hoy podríamos hacerlo. El dilema humano es el más problemático porque los humanos no somos muy buenos para seguir las reglas y cruzar en las esquinas y los peatones salen entre dos automóviles estacionados. Si se pudiera tener hoy los autos solamente robóticos, ya se podría hacer desde hoy. Pero se puede hacer. Pero no se puede, porque los autos que están circulando actualmente van a estar circulando 20 o 30 años más. Así que va a ser un proceso evolutivo, va a ser poco a poco. Lo primero que va a pasar es que los autos convencionales van a tener cada vez más servicios de asistencia al conductor. Ya los tienen en parte, autos que se frenan cuando va uno a chocar, o autos que me dicen que no puedo cambiar el carril a la izquierda o a la derecha porque hay otro auto que viene hacia mí. Entonces, esos sistemas de asistencia al conductor cada vez van a ser más y más poderosos hasta que llegue el día en que aprieto el botón y ya el auto se va por sí solo. Hay una especie de sistema de piloto automático que está haciendo Tesla, si no me equivoco. Escuchaba un podcast en el New York Times, en The Daily, que trabajaba sobre este asunto. Hablaban sobre el piloto automático de Tesla. Y decían que uno de los principales problemas es que el auto a veces tenía problemas en reconocer los objetos que se movían y los objetos que estaban estáticos, y que ya había habido algunos accidentes de usuarios que ponían el piloto automático y de repente ¡pum!, tronaba o daba una mala vuelta o algo pasaba. Eso pues obviamente está superando, pero todavía está el riesgo. Es no podríamos un problema muy importante porque, por ejemplo, en Europa la ley de autos autónomos lo que requiere es que aunque el vehículo vaya navegando autónomamente... Perdón, te voy a detener un momento. En Europa, la ley de autos autónomos. Sí. Y aquí acabamos de derogar la ley de imprenta de 1917, doctor. Aquí andamos con el INAI y el INE. Ay. En Europa tienen una ley de autos autónomos. Sí, efectivamente. Y no solamente una ley de autos autónomos, ya también hay una ley de inteligencia artificial que regula cómo se puede aplicar y qué controles hay que tener sobre la inteligencia artificial. Pero regresando rápidamente a lo de los autos autónomos, la ley dice que a pesar de que el vehículo vaya actualmente de manera autónoma en la carretera, el pasajero que va detrás del volante tiene que ir poniendo atención y tiene que estar listo a tomar control del vehículo. Ese es el caso de Tesla, es lo que se llama automatización de nivel 3, donde el conductor todavía puede y debe intervenir en caso necesario. Nivel 5 es cuando el conductor ya ni siquiera puede intervenir, o la persona que va en el auto es un pasajero nada más. Tesla está en nivel 3. Lo que se quiere alcanzar es nivel 5. Todavía van a pasar varios años y Tesla fue en este sentido muy imprudente. Hubo varios accidentes, están demandados en Estados Unidos desde hace varios años y seguramente van a tener que pagar multas multimillonarias por haberle hecho creer a las personas que les estaban vendiendo nivel 5 cuando les estaban vendiendo nivel 3. Pero ya hay un nivel 5, existe. En prototipos. Nivel 5 existe solo como prototipos en Europa, en Japón y en Estados Unidos. Como productos comerciales solo hay nivel 3, en donde el pasajero, como decía, o la persona en el auto todavía tiene que intervenir en caso necesario. Oye, doctor, en el tema de estas leyes de inteligencia artificial de las cuales me hablabas, ¿qué es lo que están planteando los europeos? Porque todo esto está cambiando de manera pues brutal. Está el dilema social.
está el mismo dilema de hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial, porque los que somos fanáticos y medio nerds y nos encanta Isaac Asimov, pues pensamos en la ley de la robótica, ¿no? Y el robot no puede hacer daño. Ah, ¿cómo no? Si lo programas, claro que puede hacer daño. ¿Dónde está la ética ahí? ¿A dónde vamos, doctor? Sí, bueno, el problema fundamental que se tiene hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo aquellos basados en las llamadas redes neuronales, es que son cajas negras. Son sistemas que aprenden del entorno, que aprenden, por ejemplo, de Internet. Un sistema como ChatGPT, que se usa actualmente ya mucho, aprende de los textos almacenados en Internet. Y si los textos son positivos, bueno, aprende las cuestiones positivas. Si los textos son negativos, también aprende las cuestiones negativas. Entonces, lo que requiere la ley ahora actualmente en Europa es que si alguna persona, por ejemplo, es rechazada en un empleo, de manera algorítmica, porque un sistema de inteligencia artificial dijo no me conviene esta persona, o si una persona es, por ejemplo, se le llama al ejército, porque un sistema de inteligencia artificial dijo que a esa persona se le puede llamar, lo que requiere la ley es que se le pueda dar una explicación. No basta una explicación estadística de decirle, es que el 30% de las personas que, como usted siempre los mandamos llamar, sino que tiene que ser una explicación lógica, de donde se derive por qué ocurrió, por qué se tomó una decisión. Eso actualmente no lo pueden hacer muchos sistemas de inteligencia artificial. Se dice que son obscuros, que son cajas negras obscuras, y lo que quiere la ley es que sean transparentes y que las personas sepan qué es lo que está sucediendo con sus datos por problemas de privacidad y también con decisiones que se están tomando. ¿Cómo ves a México, doctor, para finalizar en este aspecto? Digo, yo entiendo que estamos súper en pañales. El trabajo que has venido haciendo, las universidades en donde has estado, hoy creo que hay muchos científicos, muchos jóvenes mexicanos que quisieran seguir tu trayectoria, que quisieran seguir tus pasos, pero pues parece que aquí seguimos sin que nos importe eso. El mundo está cambiando de manera vertiginosa y aquí nos seguimos viendo el ombligo. Sí, lo que sucede en México es un poco esquizofrénico porque México se convirtió en una industria o un país de exportación en 20, 25 años. Todavía en el año 2000 exportaba México el 9% del Producto Interno Bruto. Ahora exporta el 34% del Producto Interno Bruto. Y Corea del Sur, que es un país también exportador, exporta el 32%. Entonces hemos avanzado mucho en la exportación de mercancías, pero hemos avanzado muy poco en el contenido científico nacional. Claro. México invierte el 0.3% del Producto Interno Bruto en investigación. Corea del Sur invierte 4.5%. El número de científicos que tiene Alemania es algo así como 20 veces mayor por millón de habitantes que el que tiene México. Entonces, yo creo que en la academia, en las universidades, sí se ha avanzado mucho, sobre todo desde la introducción del Sistema Nacional de Investigadores, pero lo que falta en México es investigación industrial. Las compañías que en México producen y exportan no investigan en México, investigan en Japón, en Alemania. Claro. Aquí vienen a manufacturar. Aquí se viene a manufacturar. Y yo he estado abogando desde hace un buen tiempo para que se genere una ley o se cree una ley que le exija a la industria de exportación no solo tener componentes nacionales como participación nacional, sino investigación nacional de hasta un cierto punto, creando centros de investigación privados, porque en el mundo la mayor parte de la investigación es privada. En Europa es el 70% de la investigación que se hace. En Corea del Sur es el 77% y en Estados Unidos es cerca del 70%. ¿Y aquí? No, aquí es mínimo. Aquí es mínima la investigación. La mayor parte de la investigación es investigación pública en los centros públicos de investigación, en las universidades, y por eso habría que invertir más, llegar quizás al 1% del Producto Interno Bruto, proporcionado por el Estado, pero además, y esa es la parte más importante, las empresas tienen que investigar. Doctor Raúl Rojas, es un honor, un privilegio poderte tener aquí en este espacio. Gracias por venir, doctor, y ojalá que no sea la última vez y podamos seguir platicando. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Oiga, y es el último libro del doctor Raúl Rojas, El fútbol bajo el microscopio, un análisis científico, además, en torno a lo que representa el fútbol.